Estamos en la unidad número 5 a el punto B, la Iglesia, pueblo de Dios. Hablar de la Iglesia como pueblo de Dios implica ser un sujeto histórico, un sujeto en la historia. Y se parte de la noción que ya estaba en el antiguo Israel como pueblo de Dios, como pertenencia al Señor. Esta idea de la Iglesia como pueblo de Dios fue prioritaria más o menos en la época de los padres de la Iglesia hasta el siglo IV. Después se pierde un poquito esta noción y se recupera en el siglo XX, especialmente con el Concilio Vaticano II, una renovación de la pastoral, especialmente de la pastoral popular, aunque luego en la teología va a tener una cierta declinación. Ser pueblo de Dios implica, como dice Lumen Gentium 2 y 9, una iniciativa del Padre para que este grupo le conozca y le sirva, con una garantía de felicidad. Elige un pueblo en medio de los otros pueblos, como lo había hecho con Israel. Pero esto no es un exclusivismo, sino que es una expresión y servicio a la unidad. ¿Por qué? Porque en el obrar de Dios hay una dialéctica de concentración para la expansión, de una vocación, de un llamado para un envío, es decir, para una misión, de una alianza con un sujeto o sujetos concretos para la apertura. Es decir, el servicio a la unidad es una mediación de unos para todos. Esto ya estaba en Israel, en cierto modo. Israel tenía conciencia de ser elegido por Yahvé gratuitamente, como dice Deuteronomio 7, 6 y 9, no porque eras el más importante de todos los pueblos, al contrario, porque eras el más insignificante. Se concreta en la alianza del Sinaí, que va a ser el referente perpetuo y el esquema mental de todo lo que Israel analice. Y con esto se fija que ya había una cierta alianza en Abraham. Esta alianza es un pacto desigual, pero que iguala. Hay una desigualdad entre Dios y el pueblo, pero Dios eleva al pueblo dándole una identidad y una misión. Es más, lo constituye como un pueblo. Lo que era un grupo de tribu dispersa, lo constituye como su pueblo y Dios estará presente en medio de ellos. Y así como la tribu de Leví lo era para el resto de las tribus, así Israel será constituido como sacerdotes y ministros de Dios entre las naciones. El pueblo de Israel debía presencializar valga la redundancia, la presencia de Dios en el mundo a través de su relación con Yahvé. Por eso es central la asamblea, el Kahal Yahvé, la asamblea reunida de un modo litúrgico y social, que es la asamblea litúrgica de los convocados. En Israel no había una diferencia entre lo religioso y lo civil como lo tenemos hoy en el siglo XXI. Implicaba un compromiso de participar en el designio de Dios. Lamentablemente esto no se dio con tanta pureza, sino que hubo desviaciones. Y por eso, cada tanto Dios enviaba a sus mensajeros, los profetas, para recordarles. Como esto era un pueblo cabeza dura, finalmente Dios va a prometer una nueva alianza, por ejemplo, Jeremías 31, 31 al 33 y Ezequiel 36, 24, 28. Una nueva alianza que será definitiva, que ya no se podrá romper porque va a estar asegurada de un modo indefectible por Dios. Este Kahal, el Kahal Yahvé, la traducción griega de los 70 del Antiguo Testamento, lo nombra eclesía, nombre que ya existía en griego no para la iglesia, sino para el pueblo reunido. Si vemos a Jesús, vemos que él invita al pueblo de Israel a la conversión y que dentro de sus discípulos, dentro de sus seguidores, va a elegir a 12, representando de algún modo a este Israel definitivo, constituido de 12 tribus, 12 por las 12. Predica Jesús el reino, pero en sus acciones, por ejemplo en sus curaciones
a personas que no eran judías, vemos que no tiene un exclusivismo. Inicia, sí, principalmente con, como él mismo dice, las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero se abre a todos y entrega su vida como una alianza nueva y definitiva. Una alianza nueva y definitiva donde Israel debe ser incluido, no queda descartado, sino que queda incluido en algo mayor, que es la comunidad cristiana. La comunidad cristiana que no está atada ya a una raza concreta es el pueblo de Dios definitivo, la eclesía. Pueblo de Dios, una noción que va a estar en 2 Corintios 6:16, Romanos 9:25, 1 Pedro 2:10, Hebreos 8:10 y Apocalipsis 21:3. San Pablo también en Gálatas 6:16 va a llamar a la iglesia el Israel de Dios. Según Hechos 15:14, es un nuevo pueblo para la reconciliación. En la primera de Pedro, por la fe y por el bautismo, pueblo sacerdotal, y en la carta a Tito, un pueblo configurado por la acción salvífica de Cristo. Esta idea de pueblo, de comunidad en el sentido de pueblo, lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento bajo las siguientes autodenominaciones: hermanos, creyentes, fieles, los santos, los elegidos, los que están en el camino. Esta idea de pueblo en expansión tuvo sus dificultades porque en el momento de las persecuciones los cristianos quedaron aislados por los judíos. Y se va a hablar de los últimos tiempos como restauración de Israel, donde ellos también reconozcan a Jesús como Cristo e Hijo. Entonces, la iglesia, la eclesía, tiene una repercusión de la antigua idea del Cajal, con una misión sacerdotal y martirial. El testimonio es hasta dar la sangre. Ahora, a diferencia de Israel, donde era solo para los hombres libres, va a incluir a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Todos somos uno en Cristo. Por lo tanto, la eclesía es convocatio antes que congregatio, es decir, no nos juntamos, no nos congregamos nosotros por nuestra voluntad, por la unión de nuestras voluntades, sino antes que nada somos convocados por Dios. Respondemos a algo previo, a una gracia que está antes, a una llamada. También fuera de la asamblea, la iglesia se expande, fuera de la asamblea concreta, por eso la iglesia es mucho más grande de lo que nosotros vemos, pero con base en esta asamblea. Podemos decir que un montón de personas que no saben que pertenecen a la iglesia con base en la vida, la oración y el sacrificio de quienes sí pertenecen más concretamente a esta asamblea. Esta iglesia está en el ámbito de la reconciliación de la cruz de Cristo. Una asamblea que se hace concreta en el culto, por eso es tan importante el domingo, la celebración comunitaria, porque se hace concreta en un lugar. Y a la vez, esta iglesia concreta en un lugar es la iglesia universal. Una iglesia que será siempre paroiquía, es decir, peregrina. Así, en estas nociones, nosotros vemos continuidad y discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La discontinuidad va a estar dada por la novedad de la Pascua, que hace que las cosas no necesiten volver a renovarse. Por esto también tiene una dimensión trinitaria. Ya no es solamente el Dios, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Va a implicar una dimensión comunitaria de fe y de vida, una igualdad básica de todos, una diversidad en la unidad. Lo bueno de la idea de pueblo de Dios es que estamos todos incluidos, como un único sujeto histórico peregrinante, no aislado, sino peregrinante, por lo tanto tiene que haber una preocupación por el mundo. No, el mundo para nosotros no es nuestro enemigo, no nos configuramos nosotros de esa manera.
con una dimensión escatológica, lo cual quiere decir que el final, ese final agradable, bueno, de triunfo y de felicidad, de algún modo está presente, aunque no completamente. Esta dimensión escatológica hace que tengamos una segura esperanza, pero sin triunfalismos. No somos un club que conseguimos anotar a todos. Y nos permite también un diálogo interreligioso y ecuménico, interreligioso con otras religiones y ecuménico con otras denominaciones que sean también cristianos, como por ejemplo los protestantes y los ortodoxos. Porque si vamos caminando, lo definitivo todavía no está y con la gracia de Dios lo vamos armando. Y también invitando a todos los hombres. Es un pueblo expansivo, no es una secta. Teológica y filosóficamente, la noción de pueblo de Dios es muy buena, pero no está exenta de riesgos. Por ejemplo, uno de los riesgos es pensarla con componentes étnicos o privilegios religiosos, lo que le pasaba a Israel. Otro riesgo es el modelo medieval, identificar cristianismo con cristiandad, es decir, ese modelo de sociedad donde todo estaba transido no solo de la espiritualidad cristiana, sino de las estructuras sociales cristianas. Y la iglesia tomaba parte de esas estructuras sociales, como fue el feudalismo, para afianzar su idea de jerarquía. Otro error sería identificar pueblo de Dios con la nación, con un país concreto, como se dio en las iglesias nacionales, lo que derivó en el galicalismo o en el josefinismo, donde el pueblo de Dios es la iglesia de Francia, por ejemplo, o la iglesia de Austria. Se pierde de esta manera una dimensión universal e incluso queda mellada la obediencia porque ya no hay una referencia al obispo de Roma, es decir, al Papa, sino que la cabeza de la iglesia termina siendo el rey del lugar o el presidente. Otro riesgo es pensar el pueblo de Dios como iglesia del pueblo, un cristianismo de masas. Un poquito derivado de la idea de cristiandad, cuando en un lugar culturalmente todo el mundo, o en su gran mayoría, es cristiano, una masa de bautizados, pero sin profundidad. Finalmente, un error que se dio en sí mismo no es un error, pero se terminó desviando en algunos, es pensar pueblo de Dios como el pueblo proletario, es decir, el pueblo pobre, oprimido y explotado. Identificar a pueblo con la masa de pobres explotados, con una necesidad de liberación. Esto ha sido verdad, y se necesita ante los pobres explotados una opción por ellos, una opción por los pobres para liberarlos de su situación, porque esto tiene su origen no en una ideología, sino en la caridad. Pero el pueblo va más allá abarca más personas que la masa de pobres explotados. Sin embargo, en nuestra opción por los pobres, no tenemos que tener miedos, no tenemos que andar con tantas disquisiciones porque terminan siendo una excusa para no ayudarlos, para olvidarlos. Así, para evitar todo esto tenemos que pensar que la iglesia es iniciativa de Dios. Digo, vuelvo a decir, no es una congregación de personas, es una vocación, una llamada de Dios, que tiene ministerios no basados en una elección popular, sino en un sacramento. La idea de pueblo no puede llevar a producir divisiones, sectores, grupos o partidos, más allá de las diferencias de opiniones que podamos tener, sino que se nos llama a vivir en la caridad, porque la iniciativa de esto es que el pueblo es un pueblo de Dios.